La saga de la calle del terror se terminó. Y vaya que tengo muchas cosas que decir sobre la forma en que decidieron cerrarla. Así que saltémonos nuevamente la introducción y vamos con lo interesante. Llegó el momento de hablar de La calle del terror parte 3, 1666. En esta película veremos dos historias. Durante la primera mitad se nos contará la historia completa de la bruja Sarah Fire que tanto ha sido mencionada en las películas anteriores, y se nos mostrará durante su último año de vida cómo fue que la maldición del pueblo Shadyside se generó. Y al mismo tiempo regresaremos a 1994, justo donde se terminó la película anterior, y veremos cómo, gracias a las revelaciones que mostrará este viaje a 1666, los personajes sobrevivientes estarán listos para terminar de una buena vez con la maldición de Shadyside. Esta película es un caso curioso porque al menos a mi parecer fue bastante buena y un gran cierre para la trilogía. Pero al mismo tiempo puedo garantizar con las manos en el fuego que va a ser la película que menos le va a gustar al público en general. Y esto tiene varias razones que voy a explicar a lo largo de mi descripción de los puntos buenos y malos de la película. Primero vamos a descartar lo malo de la película, ya que curiosamente es solo un elemento, pero es un elemento muy evidente. Como ya les comenté cuando describí la trama de la película, la misma se encuentra dividida en dos partes, una en 1666 y la otra en 1994. El problema no es que la película esté dividida en estas dos partes, sino que la forma en que se marcó la división y que se hizo la transición de una parte a otra fue muy brusca y me atrevería a decir inclusive que un poco torpe de ejecución, ya que las dos partes en sí mismas son interesantes y entretenidas a su propia manera, pero tienen un estilo tan característico en lo que refiere a ejecución, ambientación, música, iluminación, etc., que el cambio es demasiado brusco. Y eso puede entorpecer un poco la experiencia de ver la película. Y además de eso tenemos el detalle de que la primera mitad, si bien es bastante buena, resulta bastante lenta, tratándose de la parte que nos brinda el contexto que necesitamos para entender la historia completa. Y por lo tanto puede ser una primera mitad bastante aburrida para la gente que no le interesa tanto el contexto completo de la historia. E inclusive para mí, que me interesaba bastante la historia completa del pueblo y de la bruja y todo eso, los primeros 30 minutos de la película se me hicieron un poco lentos. Ya después la primera mitad agarró bastante fuerza, pero sí empezó bastante bajo, por decirlo así. Ya habiendo descartado este punto negativo, tenemos que mencionarlo. La película en sí es muy buena, y es un perfecto cierre que supo mantener la calidad de sus entregas anteriores. Ya con esto pueden hacerse la idea de que los puntos que comparten las películas siguen siendo igual de buenos en esta última. Cosas como el manejo del terror, que está muy bien realizado a pesar de que en la primera mitad no vemos tantas secuencias de terror. Todo lo que refiere a ambientación y música, ya mencioné que hay un contraste muy marcado, pero ambas mitades tienen un estilo bastante disfrutable en lo que refiere a lo visual, a iluminación y también en el apartado de banda sonora y música. Y por supuesto algo que afortunadamente se supo mantener fue esa forma inteligente y bien hecha de representar a las víctimas y los homicidios que se ven en la película, ya que nuevamente no se cayó en la visceralidad absurda y en el gore sin sentido, sumado a que aquí tuvimos unos visuales bastante interesantes y que se separan un poco de la película anterior y de la primera. De hecho, yo siento que esta película tuvo el visual más impresionante en lo que refiere a homicidios y víctimas, y fue un visual bastante bien hecho, debo añadirlo. E inclusive, esta película, al retomar a los personajes que conocimos en la primera, logró corregir el mayor fallo que muchos comentaron sobre esta misma, que eran los mismos personajes. Mucha gente criticaba en la primera película que no te apegabas mucho a los personajes, que no resultaban tan carismáticos y que no eran muy profundos. Pero aquí, sin necesidad de agregarles historia extra ni nada por el estilo, lograron que los personajes simpatizaran mucho más, fueran interesantes y tuvieran muchas más capas de emociones y personalidad que se pudieron ver en pantalla. Lo cual, por supuesto, hace que toda la película en conjunto sea más satisfactoria y al mismo tiempo nos hace ver con mejores ojos a la primera. Y por supuesto, esta película es el cierre de la trilogía, lo que significaba que no podía dejar cabos sueltos. Y en eso tenemos que aplaudir a la directora, que lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento, ya que ella, junto con su equipo de guionistas, lograron cerrar todos los cabos sueltos que teníamos, contestar todas las dudas y dejarnos con una trilogía que en el sentido de historia es completamente pulida, esférica, redonda y sin ninguna discontinuidad o rajadura.
Y ya antes de pasar a la conclusión final, un detalle interesante que quiero mencionar. Algo que puede cooperar a que esta sea la película menos disfrutable de las tres, es que es la película menos slasher de la trilogía. En las películas anteriores teníamos referencias muy marcadas a películas slasher famosas, como en la primera teníamos las referencias visuales y de estilo a Scream, y en la segunda, obviamente, teníamos una gran inspiración en las películas de Viernes 13. Sin embargo, aquí no tenemos nada de eso. No tenemos elementos rescatables del cine slasher clásico, ni una película que sirva como referencia. Pero al menos a mi parecer esto es algo muy bueno. En mis videos anteriores mencioné que uno de los mejores puntos de las otras películas fue que usaron estas referencias e inspiraciones de forma inteligente para construir un estilo propio. Y aquí en esta película no recurrieron a referencias ni inspiraciones porque ya tenían su estilo propio completamente construido, y lo que se dedicaron a hacer en esta tercera película fue liberarlo completamente. Usando una metáfora, digamos que aquí se dejó que el estilo volara solo. Y al menos para mí fue una maravillosa ejecución, y que inclusive puede ayudar a convertir a esta película y a la trilogía en general en un nuevo clásico del género slasher. Así que como conclusión final puedo decir que esta no fue mi película favorita de la trilogía, ni tampoco es la mejor. Esas dos medallas le pertenecen a la segunda parte. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente, y en este caso, que no sea la mejor ni mi favorita, no quita que La Calle del Terror parte 3 fue un cierre maravilloso para la trilogía, supo mantener el estilo y calidad que las dos películas anteriores, logró hacernos simpatizar con los personajes que conocimos a lo largo de las tres películas, y a pesar de que hay una escena postcréditos que indica que tal vez haya algo en un futuro, la película logró cerrar con broche de oro la trilogía de La Calle del Terror. Bueno gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que disfrutaran de esta pequeña trilogía de videos que hice hablando de las películas. Y ya que La Calle del Terror oficialmente se terminó, no nos veremos la próxima semana para hablar de otra película de esta franquicia. Así que, nos vemos en la próxima.